Gloria al Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Gracias, gracias Señor por estos tiempos. Gracias Señor por estos tiempos. Te alabamos, te bendecimos Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Gracias Padre por este tiempo de adoración Señor. Gracias Rey porque cada día Señor te entronas más. Te haces más visible Padre. Gracias Señor. Gracias Padre. Yo sé que estás aquí Señor. Yo sé que tú estás aquí Padre. Porque puedo sentirte mi Dios. Gracias. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias Señor. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, Jesús. No tengo cómo pagarte, mi Dios, todo lo que has hecho, Señor. Cómo nos estás formando a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias. Gracias Señor, no tengo que darte Padre mi adoración, mi corazón, mi vida entera. Señor, mi servicio es para ti. Gracias Dios. Aún en medio de la debilidad, Señor, aún en medio de las fallas, aún en medio de los errores, Señor, ahí estamos Padre, postrados delante de ti. Ahí estamos, Señor, en la brecha, Padre. Guíanos, Señor. Levántanos. Condúcenos, Señor, al Padre. Condúcenos, Señor. Gracias, Señor, por proveer el camino. Gracias por proveernos el camino, Señor. Gracias por mostrarnos el camino, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Amén, amén. Oh, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Dios. Bueno, iglesia, buenos días. Buenos días, buenos días. Toda la gloria es para el Rey, toda la gloria es para el Señor. Le damos la honra, la gloria y la exaltación que Él merece. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a escudriñar las Escrituras, mis amados. Hemos venido estudiando durante todo este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que Él nos ha dado de poder escudriñar un poco las Escrituras, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice para cada uno de nosotros y cada porción de la palabra. Por eso es tan hermosa. Allá es el 2 Timoteo 3:16, mis amados. Yo quiero que aprendamos, que memoricemos este texto, mis amados, que lo grabemos en nuestro corazón. Es un texto hermoso. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados, qué hermoso cuando memorizamos las Escrituras. Y yo anhelo, deseo, te animo a que memorices palabra de Dios. Toma cada semana, toma un versículo, 2 versículos cada día. Y proponte en tu corazón de memorizarlo, de grabarlo en tu corazón, mis amados. Dile: Señor, ayúdame. Tal vez no tengo la capacidad, tal vez pienso que no puedo hacerlo,
Pero ve a la presencia de Dios y dile: Señor, Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Coloca bálsamo en mi mente, en mis pensamientos. Refresca, trae juventud, rejuvenece mis pensamientos. Y ayúdame a grabar tu palabra, Señor, en mi mente y en mi corazón, para yo poderla obedecer. Señor, enséñame. Así oraba David en los Salmos, mis amados. Salmo 119, David oraba de esa manera: enséñame tu palabra, grábala en mi corazón y así la podré obedecer. Y es todos los días, mis amados, ir a la palabra de Dios. Es ir a la palabra de Dios y memorizar un versículo. Y ahí vamos alimentándonos de la palabra de Dios y vamos creciendo. Hemos venido estudiando la palabra para la gloria de Dios. Yo le doy gracias al Rey porque a través de estos 2 años, ya casi 2 años, donde Dios nos llevó a encerrarnos en un principio por medio de esta pandemia, por medio de este virus que se levantó. Gracias a Dios ya hemos podido salir algunos, ya algunos se están congregando en sus respectivas iglesias, otros estamos todavía virtualmente mientras nos congregamos nuevamente en la iglesia que nos corresponde o donde el Señor nos va a llevar. Pero durante este tiempo el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso, porque nos ha permitido, por lo menos a mí, yo le doy la gloria a Dios porque ha permitido el poder crecer cada día más en la lectura, en el estudio de la palabra, el poder formarnos a la imagen de Cristo, mis amados, el poder llegar hasta la estatura. Claro que nunca vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo, pero esa es nuestra tarea, esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo todos los días, el poder crecer cada día más y más hasta llegar a la estatura perfecta. ¿Cuándo vamos a llegar? Cuando estemos en la gloria de Dios, cuando Él venga por nosotros, cuando este cuerpo material, este cuerpo físico sea desechado, mis amados, y pasemos a un cuerpo glorificado. Ahí vamos a estar delante de la presencia de Dios, gozándonos, como dice la palabra, y ahí vamos a estar en la plenitud, mis amados, y ahí vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mientras tanto nos estamos preparando y hemos venido estudiando el crecimiento espiritual, lo que ha nacido en mi corazón, en el corazón de Dios, y me ha motivado a mí para enseñarles, para llevarles y animarlos a ustedes, es que podamos cada día más y más, cada día que pase, el poder crecer a la estatura del varón perfecto, el poder llegar a parecernos un poco más y más a Jesús, mis amados. Eso es lo que anhela mi corazón, eso es lo que yo anhelo todos los días. Cada vez que me levanto le digo: Señor, que hoy pueda parecerme un poco más a ti. Que todas aquellas fallas, errores que yo tengo, Señor, tú las empieces a trabajar y empieces a quitar de mi vida, Señor. Y que yo me pueda menguar para que tú crezcas en mí. Y eso es lo que yo he deseado y siempre sigo deseando para ustedes, mis amados. Que cada uno de nosotros podamos crecer, tener ese anhelo en nuestro corazón. Y por eso es los estudios, por eso hemos venido escudriñando la palabra. Gracias al Señor porque hemos podido aprender cosas. Espero que estemos aprendiendo y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Lo que hemos aprendido no solamente es para conocimiento, solo conocimiento, no, mis amados, es para ponerlo en práctica, para que nos ayude a formarnos, a crecer, a madurar espiritualmente. Por eso el tema de hoy quiero que continuemos con esta jornada, continuemos con esta carrera, y es andando conforme a nuestro llamado. Hemos sido llamados con un propósito, mis amados. Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto, que el Señor nos apartó. Dios Todopoderoso nos arrancó, dice en Isaías, de esa piedra sur, que es el mismo. Nos arrancó del mismo, de sí mismo, y nos colocó en este lugar con un propósito para que cumpliéramos un llamado. Porque el Señor nos ha llamado, el Señor te ha llamado con un propósito. Tú tienes un propósito de vida, mis amados. No es como nos enseñan, que vinimos a nacer, a crecer, a morir y ya.
No, tenemos un llamado espiritual, un llamado especial, un llamado divino, mis amados. Y el llamado es a andar como andó Cristo, a crecer a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, a ser hijos de Dios, dignos hijos de Dios. El cristiano debe andar digno de su vocación. Todo cristiano, si nos decimos llamar cristianos, necesitamos aprender a andar dignos de nuestro llamado, de nuestra vocación. Y por eso es el tema de hoy. Tal vez por tiempo no voy a alcanzar, no vamos a alcanzar a abarcar todo el tema, mis amados. Vamos a avanzar hasta lo más que se pueda. Tal vez va a haber una segunda parte, mis amados, pero espero que esta enseñanza nos rete, nos motive, nos impulse a seguir creciendo, a buscar más de Dios, a buscar santidad, a buscar sujeción, a buscar obediencia de parte para dársela al Señor en todo momento, que nuestra vida gire alrededor de la vida del Señor Jesucristo. Por eso, andando conforme a nuestro llamado. Gracias al Rey. Mis amados, hemos venido trabajando en nuestro crecimiento, hemos venido trabajando arduamente a través de las enseñanzas, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Hemos venido trabajando ahí todos los días. Algunos habrán crecido rápidamente, ligeramente durante estos 2 años. Otros irán más despacio, pero también estamos creciendo. Habrán otros que no han querido trabajar en su vida espiritual y no han querido crecer, se han estancado, han estado ahí, como siempre les he dicho, en los atrios. Se satisfacieron, sienten satisfacción simplemente por la salvación. Pero en algún momento les expliqué a través de la palabra lo vimos, los privilegios que hemos perdido cuando no queremos avanzar del atrio. Los privilegios que hemos dejado de tomar a través de la palabra para nuestra vida cuando no queremos avanzar del atrio, cuando no queremos dar un paso más allá, como dice la palabra. Y nos quedamos relajados. Bueno, mis amados, en su tiempo esas personas, el Señor hará algo en sus vidas para que sigan avanzando, para que sigan adentrándose en el tabernáculo, en el país, y hasta llegar a ser esos santuarios que Dios quiere que seamos nosotros, el santuario de su presencia, mis amados. Pero nosotros hemos venido trabajando en nuestro crecimiento, y para crecer, Cristo, básicamente el Señor hace 2 cosas en nosotros. Para que nosotros podamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el Señor hace 2 cosas básicamente en nosotros. En un principio, y quiero que empecemos a trabajar, elaboremos una balanza. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos, siempre les digo y les hablo de una balanza. Toda nuestra vida debe girar, es como una balanza. Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, queremos hacer algo, coloquemos eso en una balanza. Nuestra vida debe ser una balanza. Dios nos creó de esa manera. Todo es en balanza. Las cosas buenas y las cosas malas que podamos hacer, realizar nosotros. Y siempre les he compartido, cada vez que queramos hacer algo, colócalo en una balanza. Y hacia el lugar donde se incline esa balanza, haz eso. Coloca eso. Y nuestra vida espiritual no está exenta de esto, no es ajeno a esto. Nuestro andar espiritual no es ajeno de esto. Dios, el Señor Todopoderoso, hace 2 cosas básicamente en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Y en una balanza, aquí está nuestra vida en Cristo. En una parte de la balanza, el Señor nos empieza a formar en nuestra parte doctrinal. O sea, en nuestra doctrina o educación cristiana, mis amados. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Es nuestra parte de conocimiento, eso que se va levantando dentro de nosotros, eso que estamos hablando
de doctrina o educación cristiana. Hay algunos que le dicen doctrina cristiana, hay otros que le llaman educación cristiana, es lo mismo, mis amados. Pero esta parte de la balanza en nuestra vida es interna, es en nuestro interior, es nuestra comunión con Dios, con el Todopoderoso, con Cristo, mis amados. A eso me refiero. Y Dios empieza a trabajar en nosotros. ¿Cómo? Desde el mismo instante en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor empieza a implantar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, y empieza a grabarlas en nosotros. Coloca un deseo profundo de conocer a Dios, de conocerlo a Él a través de su palabra. Recuerda el primer día que tú le entregaste a tu vida a Cristo. Eso que se despertó en ti. Ese deseo de ir a las Escrituras, de entenderlas. Tal vez en ese momento no las entendías. Era para ti como un libro cualquiera. Pero en ese mismo instante hubo un deseo profundo en tu corazón de conocer a Dios, de conocer a ese Creador, al Redentor de tu vida. Y tú fuiste a la palabra. Eso lo implantó Dios, la doctrina o educación cristiana, en tu interior, para que tú te relacionaras con Él. Y ahí empiezas tú a formarte, ahí empiezas tú a crecer, a andar con Cristo de esa manera. Esa es una parte de la balanza. Estamos hablando del ser. Es el ser de nosotros. Aquí es lo que Dios nos muestra, quiénes somos en Cristo. Amén, gloria al Señor. Ahí, en esa formación espiritual interna, Dios nos empieza a revelarse a nosotros, empieza a mostrarnos quiénes somos en Él, qué dejamos de ser en el mundo y qué pasamos a ser en Él. Esa es la parte de la balanza, mis amados, la doctrina o educación cristiana para la gloria de Dios. Ahora, por el otro lado de la balanza está la conducta cristiana. Eso es la parte externa. Si en una parte de la balanza estamos viendo o estamos experimentando el ser, porque ese ser se forma, mis amados. Hemos venido estudiando el tabernáculo. Cuando Dios empieza a revelarse a nuestras vidas, Él empieza a mostrarnos cómo llegar al altar, ser una ofrenda fragante para Él, cómo presentar nuestra vida como esa ofrenda para Él, reconociendo nuestros pecados, colocarnos sobre el altar y ser sacrificio para Él, sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Eso dice Romanos capítulo 12, verso 1, mis amados. Y eso es lo que empieza en nuestra vida. Empezamos a tener experiencias con Dios. Empezamos a entrar en ese santuario, en ese tabernáculo, y pasamos por los atrios. Aprendemos a hacer un sacrificio vivo delante de Dios. Pero pasamos, nos avanzamos, mis amados, y entramos en ese lugar santo donde encontramos la luz de su palabra. Ahí aprendemos a estudiar la palabra, que la luz de la palabra nos alumbra a cada uno de nosotros y empezamos a dejar cosas. También vemos la mesa de los panes donde tenemos las experiencias con Dios. Todo eso nos está hablando del ser, porque empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocerlo, quién es Él. Él es santo, Él es soberano, Él es el Todopoderoso, y cuando aprendemos a conocer quién es Él, pues eso se va implantando dentro de nosotros, en nuestro interior, y aprendemos también quiénes somos en Él y quiénes debemos ser en Él. Amén. Gloria al Señor. Pero por el otro lado, la conducta cristiana, que ya no es el ser, ya no es saber solamente quién soy yo, sino el hacer, el demostrar quién soy yo, mis amados. ¿Quiénes somos en Cristo? La conducta cristiana se tiene que formar, se tiene que ver, por eso es andando conforme a nuestro llamado. Hay muchos que se quedan en el ser. Hay muchos que se quedan en el conocimiento de Dios. Hay muchos que se quedan solamente conociendo a Dios. Saben quién es Dios, saben quién son en Dios, pero no lo demuestran. No andan conforme a su llamado.
Hay muchos que no andan conforme a la vocación, al propósito de Dios en sus vidas. Y estamos hablando del ser y del hacer, mis amados. Amén. Entonces, vamos a 2 de Corintios, para la gloria de Dios, capítulo 5, verso 17. Amén. Gloria al Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Mis amados, aquí el apóstol Pablo, al mensaje a la iglesia de Corintios, le está hablando de esto. De que si somos en Cristo, si ya hemos recibido y hemos cambiado en nuestro interior, si ya conocemos quiénes somos en Cristo, pues demostremos quiénes somos en Cristo. Por eso le está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, conoce a Cristo, nueva criatura es. La conducta cristiana no solamente se quede en doctrina cristiana, no solamente se quede el conocimiento, las escrituras grabadas en nuestro corazón, sino que eso debe producir un cambio en nosotros. Hay muchos, como hijos de Dios, que han empezado un camino, han empezado esta carrera, esta jornada, mis amados, pero empezaron siendo de una manera y llevan 5, 6, 10, 15 años y son los mismos, mis amados. Ese ser que se implantó dentro de ellos no se está reflejando en su hacer. No estamos reflejando en lo que nosotros estamos haciendo en nuestro exterior. Por eso Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, demuéstrenlo. Si de verdad ustedes están en Cristo, que era lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, si de verdad ustedes están en Cristo, permanecen en Cristo, demuéstrenlo con sus acciones, demuéstrenlo con sus actitudes, demuéstrenlo con su vocabulario, demuéstrenlo con su forma de pensar. No solamente sean, sino que hagan en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. Ya lo que veníamos arrastrando, todas esas mañas, todas esas aptitudes, todo eso que como nos comportábamos anteriormente, eso tiene que pasar ya, dejar atrás. Las cosas viejas pasaron, mis amados. He aquí, todas son hechas nuevas. En eso nos tenemos que formar, y ese es nuestro andar conforme a nuestro llamado para la gloria de Dios. Necesitamos cambiar, mis amados, si todavía estamos arrastrando esas viejas aptitudes, si todavía venimos con esos viejos comportamientos que teníamos antes de conocer a Dios, de que ese ser, esa doctrina, esa educación cristiana se implantara en nuestro corazón, en nuestro interior, si antes de conocer a Dios, si antes de conocer quiénes somos en Dios, todavía esos comportamientos se están viendo reflejados en nuestra vida, hay algún problema. Hay algo dentro de nosotros que no está bien. Y ya es tiempo de que cambiemos, mis amados. Mis amados, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. El Señor Jesucristo viene pronto por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Y qué pasaría, mis amados, como siempre les he dicho, qué pasaría si en este mismo instante sonara el chofar, el sonido de la trompeta? Estamos haciendo realmente, estamos reflejando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos andando conforme a nuestro llamado realmente. Claro que no somos perfectos, aún no somos perfectos, pero necesitamos estar creciendo todos los días, menguando todos los días para que Cristo viva en nosotros, crezca en nosotros. Ahora, ese es el balance que coloca Pablo en el libro de Efesios.
Ahora, es el 2 de Corintios. Mira que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia desenfrenada, una iglesia desordenada, pero también lo habló en la iglesia de Éfeso. En el libro de Efesios, en el capítulo, y ese es el texto base, vamos a tomar el libro de Efesios como base a nuestro estudio, mis amados. Efesios capítulo 4, quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, lo vamos a leer y lo vamos a empezar a desmenuzar para poder entender qué es lo que Pablo le está diciendo, enseñando a la iglesia, y qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros en este tiempo para seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué hay en nosotros que no estamos haciendo de acuerdo a la palabra? ¿Qué hay en nosotros que aún no queremos hacer? ¿Y qué es los privilegios que nos estamos perdiendo por no querer obedecer la palabra de Dios en algunos momentos? Mis amados, Efesios capítulo 4, verso 1. Pablo le está hablando aquí a la iglesia y le está hablando de la unidad del Espíritu. Yo quiero que relaciones el andar conforme a nuestro llamado con la unidad del Espíritu. Porque es bastante importante que necesitamos entender que para yo poder andar conforme a mi llamado debo estar en unidad con el Espíritu, mis amados. Necesito estar unido al Espíritu. Amén. No solamente es el ser, sino también el hacer. Que esas dos cosas estén unidas profundamente. Que coincidan mi ser, lo que yo soy, con lo que yo hago, para poder tener una unidad en el Espíritu y poder andar conforme a nuestro llamado. Gloria al Señor. Entonces, dice el capítulo 4 de Efesios, verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, gloria al Señor. Ahora, para empezar con nuestro estudio, para empezar a entender, a escudriñar la palabra, yo quiero que veamos algo importante de antemano. Aquí, cuando nosotros vemos y vamos a ver la unidad del Espíritu y andar conforme a nuestro llamado, Pablo le está hablando a la iglesia, pero antes de llegar al capítulo 4, él tuvo que hablarle de ciertas cosas a la iglesia para que pudieran entender y llegar al propósito de Dios, al propósito que tenía Pablo al enviarle esta carta. ¿Y de qué empezó Pablo a hablarles a la iglesia de Éfeso? Ahí en Efesios. ¿Qué les empezó diciendo? Retrocedamos un poco para poder entender. Mira que en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo le está hablando de este ser, de lo que ellos eran en Cristo. Pablo empieza a mostrarles a ellos, a la iglesia, lo que ellos eran en Cristo. O sea, les empieza a hablar de doctrina o educación cristiana para ellos. Lo primero que les dice es: bendito sea, capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pablo les empieza a mostrar a Cristo, les empieza a mostrar que Él es el que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. O sea que teníamos un llamado, un propósito en Cristo. Eso es lo que empieza diciendo Pablo a la iglesia. Ustedes tienen un llamado especial, ustedes tienen un propósito en Cristo, porque Él ya los bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Aquí Pablo les sigue diciendo: ustedes, además de recibir bendición espiritual en Cristo, tienen una herencia. Ustedes han sido apartados para obtener una herencia, ¿cuál? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis amados, Pablo les empieza a enseñar
que eso que tienen por dentro, que ese Cristo, que ese Dios todopoderoso que se está formando en ellos, es su ser, es el conocimiento, que ellos tienen un conocimiento pleno de Dios. Capítulo 2, además de enseñarles del llamado, del propósito y de la herencia que ellos obtuvieron cuando recibieron a Cristo, cuando aceptaron el mensaje de salvación del Evangelio, capítulo 2 les está hablando de la salvación. Mira qué privilegio, todo lo que tenemos, lo que conocemos de Dios. Dice, verso 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mis amados, Pablo, tremendo, qué precioso. Dios en su sabiduría, Dios a través de Pablo les empieza a mostrar a la iglesia qué privilegios tiene esa iglesia al conocer, pero también les empieza a mostrar quiénes eran antes de tener esos privilegios. Por eso les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí Dios nos empieza a mostrar a nosotros quiénes éramos antes de conocerlo a Él. ¿En dónde estábamos? Estábamos perdidos en delitos y pecados. No éramos nada, mis amados. El mundo, el enemigo nos tenía destruidos, destrozados, muertos. Cuando nosotros estábamos en pecado, revolcándonos en el fango de la maldad, del pecado, de la incupiscencia que hay dentro de nosotros, ahí no hay nada, hay muerte espiritual, mis amados. Y eso es lo que Dios nos está mostrando a través del libro de Efesios. Dios nos empieza a mostrar nuestra condición real, nuestra condición original. O sea, cuando estábamos en el mundo, nuestra condición real, no original, nuestra condición real, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Pero mira los privilegios cuando podemos obtener a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, los privilegios que tenemos. Dice, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor nos vio muertos y nos dio vida a través de Cristo. Cuando el Señor nos vio apartados de su propósito, de su llamado, de esa herencia, de esa bendición espiritual que Él había preparado para nosotros, nos vino a rescatar. Él te vino a rescatar, y eso es lo que está hablando aquí del ser. Él les empieza a mostrar todo eso a la iglesia para formar ese ser dentro de ellos, para que ellos aprendan a conocer quién es Dios, qué hizo Dios en la vida de ellos, así como lo ha hecho en la vida de nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, capítulo 3. Verso 11 del mismo capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, perdidos sin Cristo, mis amados. Éramos llamados incircuncisos del corazón, éramos apartados del pueblo de Dios. No pertenecíamos como hijos de Dios. Esa era nuestra realidad, nuestra condición. Y Pablo les está mostrando a la iglesia de Éfeso. Le está mostrando su realidad. Quiénes eran sin Cristo. Capítulo 3, ahora sí, dice: ahora que los gentiles, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Por medio de la vida del Señor Jesucristo, de su evangelio, de su palabra, empezamos a ser ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. ¡Qué bendición! Gloria al Señor.
¡Qué bendición! Porque aquí Pablo, en estos 3 primeros capítulos, les muestra todo el panorama a la iglesia de su ser. Les muestra los privilegios que tienen al haber aceptado, al haber reconocido a Cristo como su Señor, como su Salvador, como el Señor de sus vidas. Porque les mostró su realidad, pero les muestra su privilegio. ¿Quiénes son ahora en Cristo? Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. A través de estos 3 primeros capítulos, Dios nos lleva en un paseo, nos muestra primero nuestra condición real de cómo andábamos en el mundo. Pero también nos muestra el privilegio que tenemos hoy en día al ser hijos de Dios. Ese privilegio de poder obtener esa promesa ahí de la vida eterna, esa herencia eterna, de esa bendición espiritual. Y Pablo los lleva, les muestra. Pero cuando llega el capítulo 4, yo creo que Pablo primero los lleva, los levanta. Yo creo que toda esa iglesia se sentía gozosa al conocer, al saber quiénes eran en Cristo. Tal vez nosotros nos sentimos gozosos cuando estudiamos los 3 primeros capítulos, porque ahí nos vemos reflejados. Somos hijos de Dios. Somos llamados. Tenemos un privilegio de obtener las promesas de Dios. La vida eterna, herencia para nosotros. Y ahí, como muchos he escuchado, es que yo sé quién soy en Cristo. Gloria a Dios, porque sabes quién eres en Cristo, mi amado. Pablo ahí exaltó a la iglesia. Ahí se sintieron como que orgullosos de quienes eran en Cristo. Pero en el capítulo 4, como que los cogió de donde estaban y los volvió a bajar de esa nube en que andaban. Y aquí Cristo, el Señor, nos hace lo mismo con nosotros. Aquí, después de que sentimos ese privilegio de quienes somos en Cristo, al hablarnos de ese ser, si ya conocen a Cristo, ahora pasemos al otro punto, a la otra parte de la balanza. Ya hablamos de la doctrina o educación cristiana que se ha revelado, se ha formado en nosotros. Ahora hablemos de la conducta cristiana. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en Cristo? Y Pablo aquí les dice, muy bien, ya saben quiénes son en Cristo. Ahora les voy a decir qué deben hacer si son en Cristo, si están en Cristo. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor. Gloria al Señor. Mira cómo empieza Pablo el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor. Pablo sabía quién era en Cristo. Dentro del corazón de Pablo, él sabía el privilegio profundo que tenía al conocer a Cristo. Cuando Cristo se reveló en la vida de Pablo, él aprendió, dice que a los pies del mismo Señor Jesucristo. Él tuvo un tiempo de preparación, de formación. ¿Quién más que Pablo, que fue doctrinado? O sea, esta parte del ser fue formado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién más? ¿Qué más derecho? ¿Quién tiene más derecho que Pablo de hablar de estos temas, mis amados? Y Pablo les dice, yo experimenté lo que ustedes experimentaron. Yo conozco quién es Cristo en mi vida. Yo sé quién es Cristo en mi vida. Yo sé quién está dentro de mí. Yo sé cuál es mi llamado, mi vocación, mi andar en Cristo. Yo lo sé. Pero yo estoy preso en el Señor. Mis amados, estar preso, muchas veces hay muchas personas que están presas en una cárcel. Hay muchos que se sienten presos y quieren salir porque están encerrados en 4 paredes. ¿Cuántas personas no quieren huir? Y vemos en las noticias que hay muchas personas que les dan la mínima oportunidad y se vuelan de una cárcel porque se sienten presos, cautivos, aprisionados, sin libertad. Pero esta clase de esta manera en que Pablo estaba preso era algo deleitoso, algo que él era voluntario. No lo obligaban a estar preso. Por eso él dice, yo pues, después de haberles dicho cuál era su condición, su realidad, yo les voy a mostrar algo. Yo estoy preso en Cristo.
voluntariamente, unido a Cristo. El estar preso es estar unido a Cristo, estar ligado a Cristo. Yo estoy preso en Cristo, algo voluntario, deleitoso, donde me gozo el estar en esa manera, donde yo no puedo hacer algo que no por fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero hacer nada que le moleste a Dios, que disguste a Dios, que no le agrade al Padre, que no le agrade a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Yo pues preso en Cristo. La pregunta en esta mañana: después de conocer quién eres en Cristo, ¿estás preso en Cristo? ¿Estás ligado a Cristo? ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás haciendo todo lo que tú estás haciendo en tu vida? ¿Está unido a Él, al Padre? Que no hagas nada conforme a tu propia voluntad, sino a la voluntad de Cristo, unido, esclavo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pablo lo estaba diciendo. Mira cómo empieza el capítulo 4 a la iglesia. Yo preso en Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes ya saben, se sienten gozosos de esos privilegios, pero están presos en Cristo. Están cautivados, están limitados en Cristo. Gloria al Señor. Qué bendición, mis amados, cuando estudiamos la palabra, y esto nos tiene que ayudar a crecer, a formar. Eso me tiene que mover a mí mi corazón, porque nos gozamos con los privilegios, pero con nuestros deberes, con lo que tenemos que mostrar a los demás. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, aquí dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis. Después de que Pablo les empieza a decir, yo estoy cautivo, preso, voluntariamente a Cristo, unidos a Cristo, yo os ruego a ustedes. Si Pablo les empieza a rogar a la iglesia, era porque no estaba viendo lo que Pablo sí estaba experimentando en su vida. Si Pablo empieza a rogar, a decirle a la iglesia, os ruego que andéis, era porque esa iglesia estaba desaforadamente por fuera de la voluntad de Dios, porque estaban en desobediencia, en rebeldía, mis amados. Porque estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, que no era coincidente, no coincidían con lo que eran, no estaban haciendo. ¿Me hago entender? Sus hábitos, sus actitudes no coincidían con lo que eran en Cristo. O sea, una cosa era lo que sabían que eran en Cristo y otra cosa era lo que hacían allí afuera. Recuerda que el ser está hablando del interior, pero el hacer es de lo exterior, de lo que reflejamos delante de las personas. Pablo se estaba dando cuenta que esa iglesia no se comportaban de acuerdo a lo que llevaban por dentro. Si Cristo ya se había formado, si Cristo ya se había entronado en su corazón, ¿por qué estaban actuando de otra manera? ¿Por qué hacían algo que no era coincidente con lo que llevaban por dentro? Yo he escuchado a muchas personas, es que yo sé quién soy en Cristo, pero su vida es diferente. Su vida no está reflejando lo que saben que son en Cristo. Y conozco muchos. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error, mis amados. Muchas veces nos sacamos pecho, nos inflamos, nos sentimos orgullosos porque somos hijos de Dios. Porque somos llamados hijos de Dios, porque tenemos una herencia eterna, porque tenemos bendiciones espirituales desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos predestinó. Pero andamos conforme a la carne. Pero andamos conforme a nuestra propia voluntad. Porque hacemos cosas que avergüenzan el nombre de Dios. Porque muchas veces nos comportamos no de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso Pablo les empieza, es necesario que les empiece de esa manera. Y les dice, os ruego que andéis, que andéis, que andéis. Ahora, esa palabra andar nos habla de un estilo de vida. El Señor vino a nuestra vida para cambiar nuestro comportamiento, mis amados. Esa palabra andar es un estilo de vida. Recuerda que el Evangelio, la vida cristiana, no es religión.
El evangelio, la vida cristiana es un estilo de vida, de que si traía malos hábitos dentro de mí, en mi vida pasada, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo empiezo mi caminar, mi jornada en Cristo, mis malos hábitos tienen que cambiar porque adopto un nuevo estilo de vida para mí, como hijo de Dios. Tengo que comportarme como hijo de Dios en mi comportamiento. Mateo capítulo 5, gloria al Señor. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone abajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Mis amados, si estamos hablando de un estilo de vida, de andar como Cristo, que es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: anden como Cristo. Recuerden que ustedes son la sal y la luz de la tierra, la sal y la luz del mundo, pues anden como luz. Aquí les está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, lo que ustedes tienen dentro no lo pueden esconder. Si realmente tienen a Cristo dentro de ustedes, eso tiene que reflejarse, mis amados. Eso tiene que salir hasta por los poros de nuestro cuerpo, de nuestro ser, mis amados. Y por eso les está diciendo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre toda su casa. Ahora, si nosotros somos luz, pues demostremos ser luz. Porque muchas veces esa luz estaba apagada. Esa luz está debajo de un almud. Y nosotros no fuimos llamados a opacarnos, a apagarnos. Si somos luz, necesitamos ser una luz que resplandezca, que alumbre. Por eso dice: y alumbra a todos los que están en casa. Mi amado, mi amada, si somos luz, ¿estamos alumbrando a las personas que están en nuestra casa? Si realmente somos luz, ¿estamos alumbrando a mis compañeros de trabajo? Si realmente está Cristo dentro de mí, ¿estoy impactando a las personas que están a mi alrededor? ¿Estoy siendo luz? Permitamos que la luz de Cristo alumbre a las personas que están a nuestro alrededor, a través de nosotros, mis amados. Estamos hablando del hacer, de la conducta cristiana, de la conducta que debemos tener cuando decimos ser hijos de Dios. Nuestro andar conforme a nuestro llamado, mis amados. De eso se trata. Nos habla de ser luz. Ahora, Pablo sigue diciendo, volvamos allí al capítulo 4. Pablo sigue diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Ahora detengámonos otro poco ahí. Ya vimos que Pablo está cautivo, está preso en el Señor, pero está andando en el Señor. Que andéis, os ruego que andéis como ¿qué? Como es digno. Ahora, esa palabra digno significa como trayendo alabanza. Pablo estaba trayendo alabanza de vida y dando alabanza a Dios. Cuando nosotros reflejamos lo que hay dentro de nosotros en el exterior, a las personas que nos rodean, le estamos dando la gloria a Dios, la honra a Dios, alabando el nombre de Dios. Muchas veces decimos: yo levanto el nombre de Dios, pero con nuestras actitudes no estamos levantando el nombre de Dios. Con nuestras actitudes y nuestra forma de ser no estamos honrando el nombre de Dios, bendiciendo el nombre de Dios. Pablo por eso le empieza a decir: si ustedes realmente se sienten gozosos por el privilegio de ser, de tener a Cristo en sus vidas, lo primero, estén presos a Cristo, ligados a Cristo, anden, o sea, tengan un estilo de vida conforme a la condición real de ustedes, pero también sean dignos. O sea, den alabanza con todo lo que den, con todo lo que hagan en sus vidas, denle alabanza a Dios. Y ahora,
¿Por qué? Porque Dios es digno de toda alabanza. Dios es digno de que lo alabemos a Él, mis amados. Digno significa como trayendo alabanza, andar de tal manera que traemos alabanza. Mis amados, siempre hemos querido alabar a Dios. Siempre hemos querido, nuestro anhelo, nuestro deseo de nuestro corazón es alabar a Dios con todo, con todo. Alabamos a Dios a través de los cantos, alabamos a Dios a través de nuestra adoración. Lo que iniciamos nuestra reunión, empezamos a alabar y adorar a Dios con nuestra actitud, con nuestra forma de cantar, nuestra postración delante de Dios. Esa es una manera de alabar a Dios. ¿Pero qué es alabanza? Alabanza es dar honra a su nombre, levantar su nombre, reconocer su naturaleza en nosotros. Cuando nosotros anhelamos alabar a Dios porque Él es digno de toda alabanza, estamos reconociendo la naturaleza de lo que hay dentro de nosotros en nuestras vidas. Si de verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, esa naturaleza del nombre de Dios, donde su naturaleza es de santidad, de amor, de bondad, de justicia, de misericordia. Eso se tiene que verse reflejado en cada uno de nosotros. Porque eso es levantar su nombre, eso es bendecir su nombre. Ahora, ¿por qué alabamos al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Sabes por qué alabamos al Señor? Porque el Señor es lo que es, Él lo hace. Porque Él es el mismo, mis amados. Lo que Él es, en su esencia, en su naturaleza, Él lo hace. Él es santo, Él se mueve en santidad. Él es bueno, Él se mueve en bondad. Él es justo, Él se mueve en justicia. Él lo que es, su esencia, Él lo refleja, Él lo muestra. A través de todos los actos, a través de toda su misericordia en nosotros, mis amados. Lo que Él es, Él lo hace. El ser y el hacer en Dios es lo mismo, coinciden perfectamente. Por eso lo alabamos. Por eso lo alabamos, porque lo que Él es y lo que Él hace coinciden siempre, mis amados. Él no cambia, Él no es una cosa y hace otra. No, mis amados. Muchas veces nosotros sí lo hacemos. Nosotros decimos que somos algo, pero hacemos cosas diferentes. Dios no. Dios lo que es, Él hace. Él lo hace. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 17. Para la gloria del Señor. Santiago 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, mis amados. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis amados, Él no cambia. Él no es algo hoy y mañana va a cambiar de parecer. Él no va a mostrarse hoy de una manera y mañana va a ser otra. No, mis amados. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, por eso Él no nos da sorpresas. Él no nos sorprende, mis amados. En Dios no hay sorpresas. Ahora algunos dirán: pero ¿cómo así? Dios siempre me sorprende, Dios todos los días nos sorprende. No, mis amados, en Dios no hay sorpresas. ¿Y sabes por qué te digo que Dios no hay sorpresas? Él no nos sorprende porque si nosotros nos sorprendemos con lo que Dios hace en nuestras vidas, es porque no leemos su palabra. Es porque no lo conocemos a Él. Porque cuando yo voy a la palabra de Dios y veo que Dios está haciendo algo en mi vida que me sorprende y voy a su palabra, pues ya Dios lo hizo. Porque es su esencia. Dios se mueve y actúa de la misma manera siempre. Si Él ya lo hizo con otra persona en las Escrituras, lo va a hacer conmigo. Si Dios en este momento está haciendo algo en tu vida, mis amados, si tú estás atravesando por desiertos, por valles, por tribulación, y algo Dios hace en tu vida y te está sorprendiendo, es porque no has ido a la palabra y para que veas que Dios ya actuó de la misma manera con otros. Tal vez si tú vas a la palabra de Dios, tú vas a encontrar una historia, vas a encontrar un pasaje
de otra persona que está atravesando lo mismo que tú estás atravesando. Y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que Dios hace a través de esa vida. De cómo Dios actúa para traer una bendición a nuestras vidas. Y cuando nosotros lo experimentamos, lo conocemos, pues ya no nos va a sorprender. ¿Sabes qué? Cuando estamos atravesando por dificultades en nuestra vida y vemos que Dios empieza a mover de una manera sobrenatural, pues lo único que yo puedo hacer es decirle: Señor, gracias, porque yo te conozco a través de tu palabra, que tú siempre actúas de la misma manera. Tú siempre vas a traer una respuesta a mi vida. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, tú vas a traer una respuesta, Señor, porque tú ya lo hiciste, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios sanó a personas en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, Dios va a sanar hoy. Dios va a traer refresco hoy. Dios va a traer bálsamo hoy. Va a derramar de su Santo Espíritu hoy. Dios se va a mover en misericordia hoy. Dios se va a mover en gracia hoy. Dios se va a mover en santidad hoy. Porque ya lo hizo, mis amados. Todo Él ya lo ha hecho. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Por eso no hay sorpresas en Dios. No nos podemos sorprender en Dios. Conozcámoslo a Él a través de su palabra y Él nos vamos a dar cuenta de cómo es Él, de quién es Él, cómo se mueve, cómo actúa, qué hacen las personas, cómo actúan las personas. Cuando Dios permite cosas en nuestra vida, cuando nos sentimos apretados, como en una encrucijada, como en un túnel sin oscuridad, nosotros nos damos cuenta que Dios ya lo hizo con otras personas y lo va a hacer con nosotros, mis amados, porque hemos sido rebeldes, porque no hemos querido postrarnos, porque no hemos querido rendir nuestra vida delante de Dios. Y Él nos ama tanto, Él se mueve en amor y en misericordia porque siempre lo ha hecho, porque Él siempre se ha movido en amor y en misericordia. Lo único es que no entendemos sus caminos, no entendemos muchas veces la forma en que las hace. Porque no necesitamos entender, Él lo va a hacer. No va a hacer algo nuevo. Él no va a hacer algo nuevo hoy en día porque Él ya lo hizo, mis amados. Y cuando nos sentimos atravesar un túnel de oscuridad, ahí vamos a entender: Señor, tú estás aquí. Tú estás en este propósito. Tú estás en medio de esta situación. Y si tú estás conmigo, Padre, ¿qué voy a temer? No importa, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, Señor, porque tú siempre has estado, porque tú estuviste con otros, así vas a estar conmigo, Señor. Y por eso lo alabamos. Por eso yo alabo al Señor, por eso debemos alabar al Señor, porque Él es digno, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es digno de alabanza, mis amados, porque Él es lo que hace. Porque lo que Él es, Él lo hace, Él no cambia, mis amados. Vamos a Salmo 18, para la gloria de Dios. Salmo 18, para la gloria del Rey. Te damos toda la honra, Señor, toda la gloria, la alabanza a tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu señorío, Padre, sobre nuestras vidas. Por eso te alabamos, Señor. Salmo 18, versos del 1 al 3. Dice la palabra: te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Amén, gloria al Señor. Mis amados, el salmista empieza a alabar, dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Ahí empieza a reconocer, a levantar el nombre de Dios. El salmista conocía quién era Dios. Recuerda que el salmista David, a pesar de su caída, a pesar de todas sus luchas, él conocía a Dios. Él tenía a Dios dentro de su corazón. Se había formado de tal manera que él podía alabar a Dios. Pero dice, y con toda esta esencia, la naturaleza de Dios, cada cualidad de Dios, dice, verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. De ser alabado, Dios es digno de ser alabado, mis amados, por lo que Él es, no por lo que Él hace. Porque Él es y lo que Él hace es lo mismo.
Él se actúa de la misma manera, pero tenemos que alabar a Dios por lo que Él es en nosotros, no por lo que Él hace con nosotros o a favor nuestro, mis amados, por lo que Él es en nosotros. Él es digno de alabanza. Salmo 96. Gloria al Señor. No sé si tú le puedes dar la gloria a Dios. No sé si tú le puedes levantar su nombre en esta mañana por lo que Él es en tu vida. Gloria al Señor. Salmo 96, versos del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, aleluya, amén. Temible sobre todos los dioses. Mis amados, el salmista aquí está hablando también es digno de suprema alabanza. Ahora, Salmo 18 está hablando de eso, es digno de alabanza. Muchas veces aprendemos a darle alabanza a Dios. En ciertas cosas, mis amados. Le damos la alabanza a Dios, la honra a Dios, reconocemos su naturaleza en ciertas cosas. Pero aquí en el Salmo 96, algo que debe ayudarnos a avanzar, a crecer. Dice el salmista, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Ya no es digno solamente de alabanza, sino de suprema. Suprema es algo más, ir más allá, darlo todo de nosotros, mis amados. Muchas veces nosotros le damos la alabanza a Dios en ciertas cosas, pero aquí el salmista está diciendo, y digno de suprema alabanza, más recio, más grande, más poderosa esa alabanza. Es darlo todo, sin límites, mis amados. Entonces, en todos nuestros actos es darle más de lo que Dios se merece. Es tratar de darle más con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Es eso, es darle más de lo que podamos darle, mis amados. Es esforzarnos cada día más y más de darle así no lo podamos hacer, pero es esforzarnos, anhelar en nuestro corazón todos los días darle más de lo que Dios se merece. Mis amados, es digno de suprema alabanza. Gloria al Señor. Eso me tiene que mover en mi corazón, porque muchas veces nos quedamos cortos. Muchas veces decimos, sí, le estoy dando la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Pero es toda la alabanza que le podemos dar. Nos estamos rindiendo a plenitud delante de Dios. Nos estamos exigiendo nosotros mismos para darle toda la gloria al Rey. Muchas veces no, mis amados. Muchas veces nos guardamos alabanza para nosotros. Muchas veces nos reservamos la alabanza y la exaltación para nosotros mismos. Y necesitamos aprender como el salmista. Dios es digno de suprema, que no quede nada para nosotros, que nuestra vida entera, que nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, de pensar, sea todo para la gloria de Dios. Mis amados, volvamos. Por eso es que el Señor es digno de alabanza, por eso lo alabamos, porque Él actúa conforme a lo que Él es, Él nunca ha cambiado. Él siempre sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre. Ahora, algunos dirán, pero Germán se salió del tema. No, mis amados, esperemos. Mira, andando conforme a nuestro llamado. Andando conforme a nuestro llamado. Volvamos a Efesios capítulo 4, verso 1 y vamos a empezar a entrelazar, a ligar todo lo que hemos estado compartiendo. Efesios 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Ahora recuerde, antes de esto quiero compartirles algo que estuve investigando. Mahatma Gandhi, mis amados, en su autobiografía, Mahatma Gandhi mencionó que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios, que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución para las diferencias de clases sociales y los perjuicios raciales que afectaban a la India. Un domingo por la mañana Gandhi entró a una iglesia cristiana que estaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar la reunión para hacerse cristiano.
Cuando entró al templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que fuera a una iglesia cristiana de negros. Gandhi salió del templo para no volver jamás. Oh, tremendo, mis amados. Dijo: si los cristianos también tienen diferencias de clases, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Mis amados, Gandhi, para los que han podido estudiar un poco la vida de Gandhi, Gandhi fue un hombre reconocido en la India. Él luchó por las clases sociales, por la diferencia de clases sociales. Él luchó por la paz, sin violencia, sin armas, mis amados, y lo logró en muchos aspectos. Pero dijo esto: si los cristianos también tienen diferencias de clases, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Aunque alcanzó muchos logros, mis amados, le faltó uno. Aunque alcanzó a derrotar mucho mal en la India, en el norte de África, allí en África, le faltó algo, no lo logró, mis amados. Lamentablemente, Gandhi nunca dio el paso final para entregarle su vida a Cristo. Lo que él no pudo hacer fue entregarle su vida a Cristo. Aunque luchó por las diferencias sociales, aunque luchó por el hambre en su país, aunque luchó por los derechos de muchos en su país, de los pobres, y lo alcanzó, nunca alcanzó, lamentablemente, a entregarle su vida a Cristo. ¿Y sabes por qué? Dijo: yo sería cristiano a no ser por los cristianos. No lo logró, no logró entregarle su vida a Cristo porque él vio un mal ejemplo dentro del pueblo cristiano. Vio un mal ejemplo, mis amados. Porque ese pueblo cristiano de la época, en su época de juventud, donde él fue a buscar refugio, a buscar una solución a sus problemas, no estaban viviendo conforme a lo que tenían por dentro. Decían ser algo, pero se comportaban de otra manera, diferente. Por eso Pablo, mis amados, en capítulo 4, verso 1, le está diciendo a la iglesia en Éfeso: si son verdaderamente cristianos, hijos de Dios, vivan como tales. Si lo son por dentro, muéstrenlo por fuera. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Por eso Dios nos está diciendo ahora a nosotros que si nosotros realmente tenemos a Cristo formándose en nosotros en esta parte del ser, pues mostrémoslo en el hacer. Que no seamos como esos cristianos que le cerraron la puerta a Gandhi. Que no seamos como esos cristianos que muchas veces le cierran la puerta a un indigente, a un pobre, porque tal vez no tienen la misma estatura social o el mismo dinero, y entonces como que hacemos un grupo exclusivo. Hoy en día estamos viendo mucho eso en las iglesias, mis amados. No voy a dar nombres, pero encontramos, no es ajeno a nosotros encontrar iglesias. Y he escuchado de amigos que dicen: allá donde se reúnen los de la clase 5, 6, el estatus 5, y estamos dividiendo la iglesia en clases sociales. Ya alguien de pocos recursos va a una iglesia y se siente como mosco en leche, mis amados. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos que se están reuniendo en esas iglesias, porque son de un estilo de vida más alto que otros, entonces cierran ese círculo y no están mostrando lo que llevan por dentro. No están haciendo lo que realmente son, mis amados. Y así muchas veces nos comportamos con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, porque somos hijos de Dios, entonces ya no nos unimos con otros. Porque somos hijos de Dios, entonces ya mi círculo, ya solamente mis amigos son cristianos. Y ya empezamos a rechazar a las personas. Y se nos olvida que somos sal y luz del mundo. Y se nos olvida que tenemos que reflejar lo que somos, haciendo las cosas de lo que llevamos por dentro. Ahora, recuerden que la palabra digno significa como trayendo alabanza.
Cuando estamos actuando de acuerdo a lo que somos, estamos trayendo alabanza a nosotros. Cuando estamos actuando de acuerdo a lo que tenemos por dentro, a ese Cristo que tenemos por dentro, cuando estamos andando conforme a nuestro llamado, estamos trayendo alabanza, mis amados. ¿Quién cree que nos está alabando? ¿Quién creen que va a darnos alabanza? Si Dios es digno de alabarlo, de ser de suprema alabanza, cuando nosotros empezamos a andar conforme a nuestro llamado, cuando el cristiano anda digno de su vocación, ¿quién cree que nos va a dar alabanza? Aquí estamos hablando de los privilegios que tenemos de andar conforme a nuestro llamado. ¿Quién cree que nos va a dar alabanza a nosotros cuando andamos conforme a nuestro llamado? Gloria al Señor. Es un privilegio de ser hijos de Dios. Uno de los tantos privilegios que tenemos de ser hijos de Dios, de andar conforme a nuestro llamado. ¿De quién cree que vamos a recibir alabanza? Romanos 2, para la gloria del Señor. Romanos 2, 28. Vamos a Romanos 2, 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Mis amados, la alabanza viene de Dios cuando Él ve un corazón circuncidado por dentro y el resultado por fuera. En la alabanza, el Señor Dios Todopoderoso empieza a alabarnos a nosotros cuando empezamos a andar conforme a nuestro llamado, cuando empezamos a circuncidar nuestro corazón, no solamente por dentro, mis amados, sino que esa circuncisión de nuestro corazón por dentro se ve reflejado con nuestras aptitudes, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, con la forma de nuestro comportamiento, mis amados. Ahí cuando yo empiezo a andar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que llevo por dentro, a ese ser, cuando yo empiezo a hacer, recibo alabanza de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Recibimos alabanza de Dios. Es un privilegio de los muchos. Ahí empezamos a recibir un privilegio grande en nuestras vidas como hijos de Dios, el ser alabados por Dios. No sé si tú te gustaría, anhelas en tu corazón el recibir alabanza de parte de Dios. Gloria al Señor. Andemos conforme a nuestro llamado. 1 Corintios capítulo 4. Más adelante. Ya casi terminamos. Regáleme unos minutos más y ya terminamos. 1 Corintios capítulo 4, verso del 1 al 5 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, y el que nos justifica también es Dios, es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza de Dios. Amén, 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 gloria al Señor. Cada uno recibirá
su alabanza de Dios. Cuando aprendemos, cuando andamos conforme a nuestro llamado, a nuestra vocación, al propósito de Dios, cuando reflejamos por fuera lo que somos por dentro, recibimos alabanza de Dios. Porque nuestro ser y nuestro hacer finalmente son coherentes. Porque cuando yo me empiezo a mover, a actuar, a comportarme conforme a ese Cristo que se ha formado dentro de mí, a ese ser, empiezo a recibir alabanza. Y ahí, mis amados, es cuando vamos a escuchar la voz del Padre que le dirigió a su Hijo. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Cuando Jesús se fue a bautizar en obediencia. Cuando Jesús mostraba por fuera lo que era por dentro y fue en obediencia al río Jordán donde estaba Juan el Bautista y se bautizó, se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Mis amados, cuando nosotros andamos conforme a nuestro llamado, cuando nosotros empezamos a actuar de acuerdo, acorde a nuestra esencia como hijos de Dios, también vamos a escuchar: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa es la alabanza de Dios para nosotros. Eso es alabanza de Dios para nuestros oídos. Eso es alabanza de Dios para nuestra vida. Ahí la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, toda su esencia, su naturaleza es derramada sobre cada uno de nosotros. Porque hemos aprendido a reflejar, mis amados, lo que somos por dentro, lo que Cristo se está formando por dentro, porque ya empezamos a ser coherentes con lo que somos. Ahí sí vamos a empezar a poder decir: yo sé quién soy en Cristo, porque lo estoy reflejando a las personas que a mi alrededor, porque lo estoy reflejando ahí en mi lugar de trabajo, porque lo estoy reflejando aquí en mi hogar, en medio de mi familia, en medio de mi vecindario, de mis vecinos, mis amados, ahí con el Señor del pan, con el Señor de la fama, donde compras la carne, ahí donde paras, cuando hacen un transporte y el transporte se demora mucho. Ahí estás reflejando a quién llevas por dentro, quién se está sentado en el trono de tu corazón. Y ahí recibes la alabanza de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, te dirá el Señor. Ahí vas a escuchar la voz de Dios, regocijándose, deleitándose en ti, deleitándose contigo. Ya no solamente tú le vas a dar la alabanza, la suprema alabanza que Dios se merece, sino que Él también te va a dar alabanza a ti. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Rey. Le damos toda la gloria, la honra y la exaltación a Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Mis amados, yo te invito a que te coloques de pie. Que este mensaje, esta enseñanza haya tocado nuestro corazón. Es la porción. Vamos a darle gracias a Dios por la porción que nos dio en esta mañana. Que proveyó en esta mañana para nuestras vidas. Que esta porción nos ayude a crecer, a formar. Que si estamos andando no conforme a la voluntad, no conforme a nuestro llamado, hoy hagamos un alto en el camino y aprendamos a andar conforme a la voluntad de Dios, a nuestro llamado como hijos de Dios, a ese privilegio. Recuerda, hasta aquí estamos viendo los privilegios que tenemos cuando andamos conforme a nuestro llamado. Es un privilegio recibir alabanza de Dios. Es un privilegio para nosotros el poder escuchar: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, mis amados. Por eso es digno. Por eso Pablo les dice: andéis como dignos, como trayendo alabanza a sus vidas. Eso es lo que Pablo, dentro de 8 días, si lo permite, vamos a concluir y vamos a ver qué debemos hacer para recibir esa alabanza en nosotros de parte de Dios, para vivir y andar como dignos
de nuestro llamado. Dentro de 8 días la segunda parte. No te lo pierdas, mis amados. Todo esto es para nuestro crecimiento. Cada vez que el Señor nos da una porción de su palabra, nos está dando alimento para seguir avanzando en nuestra carrera, seguir creciendo, formarnos, madurar espiritualmente. No nos quedemos solamente en el ser, sino que hagamos nuestra conducta cristiana, nuestra conducta religiosa, nuestra conducta moral, mis amados, sea de acorde a nuestro ser. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey de la Gloria, porque sé que tú estás en medio de todo esto, Señor. Porque tú nos estás formando a imagen, a la estatura del varón perfecto, Señor. Porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy toda la honra, la gloria y la exaltación a ti, Señor. Tú mereces y tú eres digno de alabanza, tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Por eso hoy reconocemos una vez más tu grandeza, tu señorío, Padre, en nuestras vidas. Padre, recibe nuestra alabanza en esta mañana. Recibe la alabanza que tú mereces, Señor. Recibe suprema alabanza en esta hora, Padre Santo. Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por tus hijos. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por el corazón de ellos. Fórmalo, Señor. Sigue trabajando en el corazón de ellos, en su voluntad inconsciente, Padre. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Te necesitamos. Sigue dándonos estas porciones tan preciosas, tan hermosas, tan espirituales, que nos alimentan, Señor, no solamente nuestro espíritu, sino nuestra alma, que nos llena, Señor, de ti, Padre, para poder conocerte cada día más. Ayúdanos a cambiar, a ser transformados. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Padre, ayúdanos, enséñanos a ser nuevas criaturas en ti, Padre. Que esas viejas cosas, hábitos, actitudes viejas ya queden atrás y que de ahora en adelante seamos nuevas criaturas en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplo, a actuar, a comportarnos de acuerdo a lo que tú has formado en de ti en nosotros, Señor, en nuestro interior, Padre. Que nuestro hablar sea lo mismo que nuestro actuar, Padre Santo. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre. Mira que hubo una iglesia, Señor, un grupo de cristianos, Padre, que le cerraron la puerta a Gandhi, Padre, y no permitieron que se entregara su corazón a ti, Señor. Y hoy tal vez está allí perdido, Padre. No lo sabemos, Señor. Solamente tú lo sabes. Pero que no seamos nosotros piedra de tropiezo para otros, Padre, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, por nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Padre. Sino que al contrario, seamos esa luz delante, encima de esa mesa, Señor, alumbrando a todos nuestros seres queridos, a las personas que tú coloques a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por cada vida, cada corazón, cada uno de tus hijos. Bendícelo, Señor. Derrama de tu gloria, derrama de tu presencia. Abre puertas, Señor, esta semana que empieza, Padre. Abre puertas de bendición sobre ellos, Señor. Que tu gloria, que tu gracia, que tu unción, que la doble porción de tu unción caiga, repose, Padre, sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Mis amados, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias una vez más por permitirme entrar a sus hogares, llevar estas enseñanzas que nos ayuden a edificar, a crecer y persistamos. Sigamos insistiendo, anhelemos la presencia de Dios, mis amados, y vayamos a la presencia de Dios, al lugar secreto. Si estamos fallando en alguna área, en alguna cosa que Dios nos está mostrando, tenemos una ciudad de refugio. Vayamos a la presencia de Dios y digámosle: Señor, estoy fallando en esto. Ayúdame a cambiar, transforma mi vida. Ayúdame a andar conforme a mi llamado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Un abrazo.